Dr. George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Bueno, ya estamos listos y preparados. Hoy un día muy especial en la sección de Podología patrocinada por el Dr. George, nuestro director general, nuestro patrocinador general, Dr. George, el Dr. Jorge Hernández, que hoy trae una invitada también, ya la conocen, la doctora nutrióloga Marcela Alcalá. Doctor, ¿cómo está? Mi Ceci, como toda la vida, tus piecitos. Gracias, doctor. Doctora Marcela, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Al contrario. Bueno, doctor, pues tenemos hoy un tema a tratar muy interesante. Los dos que van a comentarlo sobre todo este tema que es muy, pero muy importante y que está latente. ¿Qué tema, mi Ceci? Fibromialgia en podología. Perfecto. Fíjate que cuando hablamos de fibromialgia en podología, no podemos dejarla exclusivamente ahí en un inicio. Porque yo le preguntaba hace rato a Marce, ¿qué es la fibromialgia? ¿Una enfermedad? O un padecimiento. Un padecimiento, un síndrome. ¿Qué es, Marce? Pues básicamente podemos decir que es un padecimiento, ¿sí? Este padecimiento es incapacitante, ¿sí? Va acompañado de síntomas, de signos, puede aparecer depresión, puede aparecer rigidez y puede aparecer también, sobre todo lo más importante y lo más notable, pues el dolor crónico. Y cuando nos damos cuenta de eso, fíjense que nos estamos dando cuenta, para algunas de las gentes que nos están viendo, ya van a ver nuestras imágenes, porque ya me dijo Ceci que también está viendo las imágenes. Estamos con las imágenes. Se van a dar cuenta de lo siguiente, de que una enfermedad es, yo soy diabético, ¿qué se enferma? Pues el páncreas. Una fractura, ¿qué se lesiona? El hueso. En la fibromialgia se nos habla de que el problema es fibras y músculos, fibromialgia, pero luego ya Marcia ahorita dijo, pero aparece también el área psicológica. Y luego, ¿por qué una nutrióloga va a participar en esto? Bueno, pues entonces les diré que fibromialgia son trastornos comunes en donde la persona tiene como un reumatismo, como un problema articular y empieza a tener rigidez en sus articulaciones. No quiero trabajar, no quiero hacer nada. La esposa, pues ¿qué te pasa? Oye, no me diste de desayunar, y luego los niños y todos, y entonces encontramos que existen una serie de padecimientos o una serie de circunstancias muy importantes en la fibromialgia, que es lo que vamos a ir manejando nosotros dentro de esto. Sí, doctor, efectivamente, hace algunos años, cuando no se conocía esta enfermedad, en las mujeres siempre se juzgaba que a lo mejor era o sea, no se decía que era fibromialgia, no se conocía, y entonces pensaban que era agotamiento, que era depresión. O la menopausia. Sí, también. No, y sabes una cosa, Ceci, antes le llamaban la enfermedad de las locas. Sí, caray. De las locas, porque entonces le decían, es que tú estás loca. Los señores les decían, es que estás loca. ¿Cómo estás deprimida? ¿Cómo te duelen los huesos? Oye, te hicimos estudios y estás bien. Porque tú la definías y entonces decías, primero, dolor persistente, claro, fatiga extrema, esos son los síntomas. Rigidez de los músculos, de tendones, de tejidos circunstantes, en un momento alteraciones en el sistema nervioso, dolor, fatiga, decaimiento, falta de iniciativa, y las personas querían estar acostadas. Exacto. Entonces, ¿qué le pasa a esta? Exacto. Muy pesado. Depresivo, sobre todo depresivo. Y entonces ya no puedes llevar a los niños a la escuela, ya no puedes ir a trabajar, ya no puedes hacer tus labores del hogar, incluso ya no te quieres levantar de la cama. O sea, aparte de los dolores musculares, ¿sí?, de los tendones, de tus piernas, de tus pies, claro, de todo, vienen también problemas psicológicos. Exacto, mis síntomas psicológicos. ¿Cuáles? Primero, dificultad para dormir. Así es. Rigidez matutina. Te levantas y como que quisieras volverte a seguir durmiendo. Oye, pero acabo de despertar. Dolores de cabeza. Es que todo ese dolorcito que traes ya con frecuencia. Problemas con el pensamiento y la memoria. Lo que en un momento decía Marce, oye, ¿no te estarás chifleteando porque traes eso? Sí, sí, es cierto. Y por ejemplo, doctor, bueno, ya hablando sobre los problemas psicológicos, problemas de tu cuerpo, pero dentro de la podología, ¿cuáles son los problemas en sí?
¿Que no puedes ni caminar o qué es lo que sucede, doctor? Yo sabía que no ibas a dejar de participar, me dice, doctor. pica el tema. Y entonces nos damos cuenta que el paciente en podología nos llega con dificultad para caminar. Y en esa incapacidad me dice que le duele sus pies, tiene dolores, a veces los confundimos con una metatarsalgia, pero el dolor es constante de toda la planta del pie. Ya me hicieron plantillas, entonces trae algo que se llama plantalgia, toda la plantita del pie. Falta de fuerza, no quisiera caminar y tengo mucho cansancio en mis pies. Y entonces es cuando nosotros hacemos una evaluación biomecánica y todo, y entonces el podólogo se queda con un paradigma. Ya no fue una atención sencillita donde iba a cortar un callito, iba a mochar una uñita, donde iba a dar un tratamiento, sino trae esta serie de características. Hice un examen biomecánico, pues no trae juanetitos, no trae sobrecargas, y entonces ya piensa, el paciente trae una fibromialgia. Incluso, doctor, los pacientes refieren pues molestias, y entonces a la evaluación ves que el paciente está perfectamente bien. Sí, pues sí, no tiene datos síntomas de alguna enfermedad crónica, aparentemente, o sea, bioquímicamente sus laboratoriales, que su glucosa está bien, que su presión está bien, pero dices, ¿por qué me duele tanto todo mi cuerpo? Me siento cansada. ¿Por qué no me puedo levantar? Ahora yo les pregunto a los dos, la fibromialgia, ya hablando dentro de la podología, y yo creo que nuestro público se hace esta pregunta, ¿en quiénes se presenta más? ¿En hombres o en mujeres? ¿Es contagiosa la fibromialgia? Bueno, realmente se presenta más la incidencia en mujeres que en hombres, de 9 a 10 más o menos, sí, para que veas más o menos la relación. No es contagiosa, sí, claro que no es contagiosa, pero socialmente sí puede ser contagiosa. Sí puede ser contagiosa. Claro, si tú convives con una persona que tiene fibromialgia, y entonces, ¿estás de acuerdo que las personas depresivas, sí, pueden también llegar a contagiar ese ánimo que tienen? Y es muy visible. Y luego, Marce, ¿en qué mujeres? Generalmente de los 20 a los 50 años, cuando la mujer empieza a ser productiva. No lo vemos tan frecuente en las niñitas de secundaria, en fin, ya lo estamos viendo en esa mujer que es activa. O en la mujer que ya de los 20 en adelante es una mujer ya ama de casa, algunos que, o ama, entre comillas, ama de casa y aparte trabaja, y empieza a salir con eso, y entonces entra todo un conflicto donde el conflicto en un principio a veces es con el esposo y luego se lleva a toda la familia, y luego nos damos cuenta dentro de esto que aquí en Guadalajara tiene una frecuencia, y nos vamos a dar cuenta que ahorita existe, de acuerdo a las estadísticas, hay 180,000 mujeres con fibromialgia. Incluso, doctor, se nota mucho más también en las mujeres activamente laborales. Claro, se agrava por el estrés. Se agrava por el estrés, la falta de nutrientes, la alimentación deficiente, pues es ahí donde entramos el nutriólogo clínico, sí, que a lo mejor en los laboratorios, bueno, no es visible, pero sí al momento de la exploración y al momento de ver el expediente clínico del paciente, y entonces te das cuenta, es muy, también se puede confundir con una depresión, sí, la fatiga crónica es un tipo de fibromialgia también, sí, que también tiene otro tipo de trastornos digestivos específicamente. Exactamente. Sí, pero todo va en relación al estrés y a los estilos de vida que llevamos socialmente y nutricionalmente. Marce puso el dedo en la llaga. Empieza a hacer frillito, empieza a anochecer más pronto, y mucha gente sentimos a gusto un cafecito, pero hay gentes que se deprimen. Eso está muy catalogado en la fatiga crónica y en la fibromialgia, y se nos dice, las personas con la presencia de la humedad, del frío, ahorita en este clima que viene, frío, humedad, el sueño deficiente, entonces empiezan los dolores, y entonces la persona empieza a pensar otras cosas, y entonces ahí uno de los diagnósticos diferenciales con los que tenemos que tener esto es con fatiga crónica. No lo vemos en países tropicales y lo vemos mucho en países europeos, en países fríos, donde pasa la fatiga crónica. Bueno, pues aquí nosotros, para estas fechas, que es muy de moda el tema, ojo, porque la persona puede tener fibromialgia. Esto se me hace muy importante. Qué bueno que mencionan también, porque en ocasiones dirigimos la fatiga crónica o el cansancio también por algún tipo de infección que te dio, alguna enfermedad, en fin, dices,
Bueno, es que como me dio una infección, me dio fatiga crónica. ¿Es cierto esto? En podología, cuando una persona empieza a tener problemas como el papiloma, empieza a tener algunos problemas de esas metatarsias del dolor del pie, esto les incrementa mucho la fibromialgia. Y hemos tenido pacientes que después de que le retiraste el problemita ese, papilomita, esa verruguita, siguen con ese dolor o siguen con la angustia de tenerlo, y entonces tú tienes que romperle ese ciclo y tienes que darte cuenta, cuando ahorita hablemos de tratamiento, que vamos a tener que ofrecerle más cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí nuestra nutrióloga con la serotonina, la falta de hormonas, en fin? ¿Esto te predispone a? Claro, incluso te puedo decir que el sol es un gran amigo, es un gran aliado, de las enfermedades crónicas. Mira, por ejemplo, en estos pacientes con fibromialgia, sí, es muy recomendable primeramente la alimentación, que sea saludable, que sea equilibrada, variada, sí, que su peso sea pues en el estándar óptimo, que no tenga enfermedades agregadas, sí. La suplementación es muy importante. Y ahorita el boom es la vitamina D, ¿no? La suplementación con vitamina D, que va muy relacionada, ¿qué crees? Con el sol. Entonces se ha visto que los pacientes con fibromialgia tienen una deficiencia de la vitamina D, y entonces al momento de poder suplementar con esta vitamina, con esta prehormona, el paciente mejora mucho la sintomatología, ¿sí? Y entonces también cuando haces un límite también de los alimentos y les dices, ¿sabes qué? Limítate a consumir alimentos que sean excitadores, ¿no? A nivel de neurotransmisor, ¿no? Como la cafeína, como el alcohol. Entonces, que esos son detonantes de dolor, ¿sí? Y algunos otros alimentos también, por ejemplo, alimentos que sean con índice glucémico elevado, sí, que tengan muchos azúcares simples, estos son detonantes también del dolor, ¿sí? Entonces, todos estos van encaminados a la dieta ideal para el paciente con fibromialgia. Y, sobre todo, te digo, la suplementación, muy importante, todos, que la alimentación sea rica en antioxidantes, que sea sobre todo altamente en fibra, sí, porque también tiene problemas digestivos de diarrea o de estreñimiento. Entonces tiene que estar presente también gran cantidad de fibra para disminuir esos síntomas digestivos. Yo quisiera aquí hacer una connotación a la hora que tú nos hablaste de la presencia de serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es un neurotransmisor, es el que te transmite los impulsos y están encargados de la regulación de ese impulso nervioso. Entonces se altera y luego dice, es que yo no puedo estar sin mi cafecito. Oye, pero cuando te pones café te pones más mala. Es que no había notado que el café me estaba en un momento dado alterando. Entonces ya entramos directamente al manejo, al tratamiento, y ya nos está diciendo en un momento dado, ahorita aquí Marce, que efectivamente el controlar, el regular la alimentación es muy importante. Por eso es que tú dices, como en un programa que ibas a hablar de fibromialgia, te acompañas de una neuróloga, y más cuando hablas en pacientes de podología. Porque luego vemos, mi Ceci, que dijo otra cosa, la vitamina D. Y una de las cosas que tenemos a veces en el paciente mayor es osteopenia. Y le empiezas a dar calcio y vitamina D. Y entonces empezamos a encontrar actualización en el manejo, en ese manejo. Oye, ¿y la osteopenia causa dolor? No, lo causa los músculos. Y entonces en un momento ya le damos aparte un medicamento para los músculos. Empezamos a manejar su osteopenia y empezamos a manejarla nutricionalmente. Bueno, así como lo mencionó usted, doctor, lo mencionó nuestra nutrióloga Marcela, entonces podríamos decir que la fatiga crónica también o la fibromialgia es multidisciplinaria, que eso es muy importante. Ahora bien, hablando ya acerca del tratamiento que nos mencionó Marcela, nuestra nutrióloga, de las vitaminas, de todo lo que tienes que hacer, ¿qué hay sobre tratamientos podológicos? A mí me interesa también eso, que es muy importante, los tratamientos podológicos, doctor, porque ya al dar a conocer todo lo que es la fatiga crónica, lo que es la fibromialgia, ¿vamos a los tratamientos podológicos o vamos a lo prohibido primeramente? ¿Qué les parece? Mira, si llegamos al tratamiento podológico, lo primero que tenemos que ver es, nosotros accesamos cuando el paciente se está recargando principalmente en ese dolor de sus pies, en ese cansancio, en esa molestia,
que a lo mejor tenía un juanetito, a lo mejor fue una fiesta y ya no pudo bailar eso porque le echaba la culpa a su fibromialgia. Entonces ahí es donde vamos a empezar nosotros a manejar el paciente con rehabilitación, con desinflamatorios, con una buena atención podológica, ver que no tenga esas hiperqueratosis, y entonces ya te puedo decir que de esa forma estamos cubriendo eso. Pero luego tenemos que, ahí nos apoyamos porque encontramos y tenemos que explicar al paciente. En el momento en que estaba en esa rehabilitación nos dio la oportunidad de platicar con él, de ahondar un poquito más y de redescubrir que el paciente ocupaba otro tipo de manejo. Y es donde a veces le decimos, a ver, mire, aquí en lo que estoy haciendo la atención, ¿qué le parece si nuestra nutrióloga empieza a platicar un poquito y le empieza a decir cuál sería su manejo nutricional? Sí, pues principalmente que el paciente pues tenga su peso ideal, ¿sí? Por ejemplo, hay a lo mejor algunos otros síntomas o signos que aparecen o enfermedades agregadas crónicas. En este caso, por ejemplo, sí se recomienda que el paciente, si es diabético, se pueda controlar, porque pues esos niveles también de glucosa también van a alterar el cuadro, hipertensión, sí, y sobre todo el manejo de su peso ideal. Hay alimentos, como les mencionaba, que hay alimentos que sí son estimulantes del sistema nervioso. Y entonces al momento que le damos el tratamiento nutricional, también le damos el tratamiento farmacológico. Perfecto. Y entonces al momento también de dar el tratamiento farmacológico, también le tienes que eliminar ciertos alimentos. Porque también sí tienen una interacción medicamentosa y de alimentos. Entonces, pues es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, principalmente es corregir enfermedades crónicas, llegar a su peso ideal, una alimentación equilibrada, completa, ¿sí? Inocua, y sobre todo el tratamiento farmacológico con estos medicamentos, que al final de cuentas estos medicamentos de todos modos te van a provocar dolor de cabeza, problemas digestivos. Entonces sí es muy importante, por ejemplo, quitar de la dieta los embutidos, quitar de la dieta todos esos alimentos que sean envasados, que hagan, ¿no? Todos los que lácteos se abran también. Los lácteos, porque muchas veces ocasionan diarrea o estreñimiento. Probióticos, es muy importante tener una microbiota intestinal saludable, sí, porque eso va a ayudar a que tenga alguna enfermedad crónica o la fibromialgia pues pueda también disminuir los síntomas. Entonces, los omegas 3 como antiinflamatorios naturales también son muy importantes en la suplementación en este tipo de síntomas. Y si me permites ese un último comentario, fíjate que el estreñimiento es un factor importante. Yo en mis pacientes que dicen, bueno, ¿cómo es posible que en un momento doctor George logra mejores resultados en eso si nomás te vas a tener el pie por ese tratamiento multifactorial? Y hay pacientes que dicen, doctor, no he obrado y me siento muy mal, me siento muy cansado, y empezamos a indicarle que tome sus fibras, empezamos a indicarle su cerebrita pasa, sus licuaditos o formas muy naturales, empieza a corregirse ese problema intestinal y el paciente empieza a mejorar de todos los dolores. Muy bien. Decían, pero creíamos que era por el pie, pues no, más era por el pie. Pues vámonos con el doctor George. Tiene fatiga crónica, tiene fibromialgia, aquí todo es multidisciplinario con el doctor George, y teniendo aquí ya nuestra nutrióloga Marcela Alcalá, ¿verdad, doctor? Sí. ¿Qué vamos a tener para nuestro público? Pues hoy tenemos doble regalo. Una consulta de cortesía con Marce y una consulta de cortesía podológica. Vamos. Entonces la persona que en un momento tenga este tipo de problema, pues que nos marque 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, nos diga que nos vio y nos escuchó arriba corazones. Van a tener un 50% de descuento en la consulta con Marce y en la consulta con su servidor. Con el doctor. Perfecto. Siempre y cuando vengan por parte de arriba corazones. Perfecto, doctor. Y aparte de su consulta de cortesía, que esa tú la vas a dar como siempre lo manejas con cada uno de consulta gratis con el doctor George y la doctora Marcela, para que llamen con nosotros aquí al 33 17 400 906, teléfono de cabina 33 38 13 13 55. Fuera fibromialgia, fuera fatiga crónica, con el doctor George y nuestra nutrióloga Marcela.
Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bonito licenciada. tema, me encantó. Excelente No, ya tema. vi, no nos dejabas. Buenísimo. Marce, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de cerrar, seguimos invitando a todos los pacientes a hacer detección de enfermedad renal crónica. Esto Muy es bien. completamente gratis, con un laboratorio de prestigio, ¿sí? Tienen aquí los datos para que se puedan comunicar con una servidora, ¿sí? Voy a dar mi teléfono también, 33 27 83 7454, nuevamente 33 27 83 7454, que se comuniquen conmigo para poder hacer la detección de enfermedad renal crónica completamente gratis. Al momento de hacer ya el diagnóstico, bueno, se habla con el paciente, que acuda a la clínica y poder hacer un tratamiento oportuno, me quería decir. Oportuno. No Hay tenemos que ahorita aprovecharlo. límite, Señor. por favor, así que, Así es. por favor, búsquenos y estamos a sus órdenes en la clínica del Dr. George. Gracias, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, Muchas doctor. gracias. Vamos. Dr. George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.